ítalo-castellano, porque soy italiano. Hablaré despacio de lo que se pueda entender. Lamentablemente no falo portugués. Agradezco al profesor Felipe Gatos para la invitación y agradezco toda la organización de este excelente simposio, que es mi primera vez acá en Guayana y realmente soy feliz de estar acá compartiendo un poco de mi trabajo con ustedes. Bien, como la noche fue breve y estamos de mañana, esta primera conferencia hoy, empezamos un poco despacio y empezaré presentándome que yo vengo de Italia, trabajo en Uruguay, pero vengo de Italia, de Milano, y algunas de las cosas de Milano son usa también cacao, porque estamos en Brasil. Y Schiaffino, o Schiaffino, como decimos en Italia, que fue un jugador uruguayo en el AC Milano. Bien, vengo de Milano y tuve la gran oportunidad de trabajar con el profesor Alberto Minetti, que ayer fue nombrado por el profesor André. Y mi charla es acerca de asimetrías, lesiones aprendidas de diferentes especies. Y entonces voy quizás a repetir algunas cosas que escuchaste ayer por el profesor André. Como decían los latinos, repetita ayuda, vamos a repetir ayuda, y entonces espero que también. Bueno, ahí es la origen, y ahora estoy en cargo de un laboratorio de investigación en biomecánica y análisis del movimiento en Paysandú. Tenemos equipo parecido a lo que tienen también acá en Pampa, un sistema Vicon, y tenemos un electromiógrafo Delsi-Strigno para medir electromiografía. Tenemos analizador de gas, un K5 de Cosmed, y estamos esperando una plataforma de fuerza y algunos acelerómetros. Este es un poco el equipo del laboratorio, que acá es la vieja instalación. Ahora hace unas semanas estamos en una nueva instalación. Y bien, en mi grupo es un grupo bastante internacional. Yo soy italiano, tenemos la doctora Renata Bona y el doctor Marco Bonesi, que algunos de ustedes conocen, de Brasil, de Porto Alegre. Patricia Polero, que es la única uruguaya que es de Uruguay. Y bueno, tenemos el doctor Fábrica, que trabaja en Montevideo, que también colabora, y estudiantes de doctorado, de posgrado, Leonardo, que está acá conmigo. Y bien, y este es un poco Paysandú, donde vivo, donde está el laboratorio con el lindo río. Bien, así, llegando un poco a hablar un poco de ciencia, después de esta introducción. Hoy le voy. Algunos títulos están en inglés, yo hablaré en castellano, espero que entre todos se pueda entender. Hablaré de simetría, la pequeña
solución de la simetría en la locomoción, la simetría de los patrones de locomoción desde el campo de investigación, y cómo algunas asimetrías pueden influenciar patrones de locomoción que pueden ser simétricos o asimétricos en sí mismos. Índice de simetría que también escuchamos ayer por el profesor André, y un caso de estudio que fue una de mis investigaciones, que es el galope, skipping sería el galope bípedo, al respecto del galope flamenco. Bien, en esta primera parte voy un poco rápido porque ya sabemos. Yo preparé mi diapositiva antes de ver la diapositiva de André, pero tuvimos la misma idea, ¿no? O sea, ¿qué es la simetría? Y nosotros somos simétricos. Bueno, sin duda la simetría bilateral es una característica de los animales. Y según diferentes autores, ¿no? Se ha relacionado esta simetría bilateral con el tema de locomoción. ¿No? Tenemos esta frase del trabajo de Hickman del 84, ¿no? Los animales bilaterales se adaptan peor para el movimiento ¿no? para moverse, para desplazarse en la dirección anterior-posterior. Mucho mejor que los animales que tienen una simetría radial, la estrecha de mar. ¿Por qué? Porque la simetría bilateral favorece, en diferentes casos, la progresión anterior-posterior y también los cambios de dirección. Hay una hipótesis, ¿no?, de estos autores, 2012, de la maniobrabilidad, o sea, la capacidad de cambiar dirección, puede explicar el mantenimiento de la simetría bilateral en la evolución animal. Y la capacidad, ¿no?, de cambiar dirección puede ser un elemento clave en la locomoción. Eso vale para los animales que se evolucionaron en el ambiente acuático, pero también para los animales terrestres. Y bueno, eso un poco se conecta, ¿no?, con lo que escuchamos ayer, entonces es como continuar la charla de profesor André. Y bien, somos simétricos. Miramos estos dos para el público de mujeres, quizás. Bueno, acá tenemos un George Clooney simétrico, ¿no? Se tomó la parte, no sé si de derecha creo, y se duplicó. Y acá es el real. Bueno, en realidad no damos cuenta, nosotros nos damos cuenta, ¿no?, siempre miramos y pensamos que las caras son más o menos simétricas, pero no es así. Hay ejemplos donde en el medio está real y el original, y acá una simetría izquierda, una simetría derecha, y ¿no?, cambia mucho, ¿no? También la percepción. Entonces, la simetría bilateral de los animales permanece hasta cuando no bajamos un poco el nivel de análisis. Vamos un poco en
Y también si vamos al dentro del cuerpo, ¿no? Ya claramente no se encuentra la simetría bilateral. ¿No? Tenemos órganos pares y también órganos que no son así. Bien, tenemos también en los animales y en los humanos también una simetría morfológica o anatómica. El ejemplo de los caballos, que fue uno de los temas que investigué. Y bueno, se encuentran caballos que son derechos y caballos izquierdos, ¿no? Que tienen una curva en la columna, y eso puede influenciar la manera de moverse del caballo, la locomoción. Tenemos ejemplos de diferentes estudios. Sobre este tipo de asimetría anatómica y morfológica. Bien, después de esta pequeña introducción, voy a hablar un poco del tema de los patrones de locomoción, simétrico y asimétrico. Los patrones simétricos, estamos hablando de lo que en inglés se llaman gaits, o en español no hay realmente una palabra que se pueda parecer a gaits, patrones de locomoción, andares o modalidad de paso, puede ser. Pero lo que llamamos trote, galope, marcha, esa cosa. Bien. Tenemos patrones que se definen simétricos, como que la distribución de los tiempos de apoyo de las diferentes patas o pies es igual a la derecha y a la izquierda. Y tenemos, y dentro de los patrones simétricos tenemos la caminata, el walking, lo que estoy haciendo ahora, acá. Y tenemos la carrera, que en los cuadrúpedos la carrera sería el trote. El modelo mecánico de la carrera, modelo de masa-resorte, vale para el trote de los cuadrúpedos y vale para la carrera de los humanos, de los bípedos. Son patrones simétricos. Tenemos también patrones asimétricos que nosotros humanos generalmente no utilizamos. Nosotros caminamos y si queremos ir más rápido empezamos a correr, a la carrera. Y los animales tienen un tercer patrón que se llama galope. Y siendo un patrón asimétrico, tenemos un papel diferente de las patas derechas y izquierdas. Y entonces se define la primera que apoya en el ciclo de galope, se define como trailing foot, o que trailing, y la segunda, la contralateral, se llama leading o pie líder. Y entonces se pueden distinguir, se pueden reconocer galopes con líder derecho y galopes con líder izquierdo. Y en los cuadrúpedos
se pueden dividir los galopes. Cuando las patas traseras tienen un líder, por ejemplo derecho, y las patas delanteras tienen el mismo líder, en este caso se llama galope transverso o diagonal. O en otro caso, cuando cambia el líder, o sea, derecho en las traseras y izquierdo en la delantera, en este caso llamamos galope rotatorio. Y bien, los bípedos galopan. Esta es una de las preguntas que cada tanto hago en mis charlas divulgativas. Y bien, tenemos, ¿no?, el caso de los lémures, que eso es un galope. ¿Dónde está? Ahora llega. Bien. Es un galope bípedo. ¿Por qué? Porque el patrón de apoyo de los pies, si cortamos un cuadrúpedo en dos, una parte delantera y una parte trasera, vamos a ver que las dos partes tienen el mismo patrón de un bípedo que hace este galope, que se llama, bueno, el profesor Minetti que lo describió como tercer patrón de la locomoción, el tercer paradigma de la locomoción, lo definió Skippy, el galope. Y bueno, también nosotros humanos, ¿no?, lo hacemos el galope bípedo, el skipping. Lo hacemos cuando somos niños. Y el galope que están haciendo estos bichos, estos lémures, es parecido al galope transverso, al galope diagonal. Porque si miramos, ¿no?, en este caso el pie líder siempre es el izquierdo, o sea, lo que está adelante. Acá tenemos un cuadrúpedo que hace un galope de tipo rotatorio, o sea, el líder derecho posterior y izquierdo anterior, y se cambia. En los bípedos tenemos un skipping bilateral que se parece al galope rotatorio, y sería lo que hacen a veces los niños cuando están felices, o los investigadores locos. Y entonces tenemos este skipping unilateral y bilateral. Olvidé decir que, bueno, el galope diagonal tenemos el derecho y izquierdo, ¿no?, líder derecho y líder izquierdo. En el galope rotatorio, donde se cambia el líder, tenemos también dos tipos, o sea, tenemos esta asimetría también. Tenemos un galope con, que se llama clockwise, o sea, no me sale, en senso horario, y tenemos un galope rotatorio donde el patrón va en sentido antihorario. Bien, esta asimetría del galope tiene también esta asimetría en el patrón de apoyo. En realidad se refleja también en una asimetría, por ejemplo, en la fuerza, ¿no?, la fuerza de reacción, la Langmuir shock force, y si medimos con una plataforma de fuerza, vamos a observar que tenemos una diferencia, ¿no?, una asimetría de fuerza, que en este caso no es como escuchamos ayer, por ejemplo, en el salto vertical, no es una asimetría
de fuerza para un diferente desarrollo, desempeño muscular de las piernas. En este caso es una asimetría que se debe al patrón mismo del deporte. Bueno, esas asimetrías de patrones influyen sobre el costo energético de la locomoción y en qué medida las asimetrías bilaterales pueden afectar los patrones simétricos o asimétricos. O sea, en este caso hay un poco una doble. El costo energético de la locomoción es uno de los temas que investigo, que empecé a investigar con Minetti cuando estaba en Italia y sigo investigando acá, que sería, ahora lo voy un poco a explicar. Y el otro tema es si las asimetrías morfológicas, por ejemplo, o del desarrollo de los músculos, pueden afectar los patrones simétricos o los patrones asimétricos que tienen en sí misma una simetría. Bien, voy un poco, hago una pequeña paréntesis para ver el tema del costo de la locomoción y de la eficiencia de la locomoción. La eficiencia mecánica no, se define, eso, bueno, viene desde la física, ¿no? Se define como el trabajo mecánico hecho dividido para el consumo de energía, en este caso el consumo de energía metabólica. Y pues, sabemos que, bueno, de la energía metabólica, de la energía que nosotros así producimos por transformación química de los alimentos, el ATP, se consuma en parte para hacer un trabajo mecánico, o sea, para el trabajo de los músculos, para el desplazamiento, la locomoción. Y también si cuando estamos en grado de medir la energía metabólica, o medir, no, estimar la energía metabólica empleada efectivamente en el trabajo muscular, que se puede hacer, se puede estimar restando, o sea, sacando el costo metabólico de una posición en reposo. Bueno, también en este caso sabemos que en una transformación de energía, ¿no?, hay una eficiencia que nunca llega al 100%. Por eso, el trabajo mecánico dividido para el consumo de energía metabólica nos da la eficiencia mecánica, por ejemplo, de la locomoción. Y la economía de la locomoción la llamamos, desde los trabajos de Schmidt-Nielsen en los años 70, el costo de transporte. Bien, generalmente la energía metabólica se estima, ¿no?, a partir del consumo de oxígeno, o sea que eso está implícito que se mide la energía metabólica de un tipo de movimiento en el rango aeróbico, ¿no? Por ejemplo, la energía metabólica de un salto vertical es imposible de determinar porque es demasiado rápido para medir el consumo de oxígeno en este caso. Y entonces se mide en mililitros de oxígeno por minuto, que se pueden transformar, ¿no?, es posible transformarlos en joule por segundo, o sea, en watt, que sería una potencia, ¿no? Watt es una potencia metabólica. Para que funcione, ¿no?, la eficiencia mecánica no tiene una magnitud, es un número o un porcentaje, y para que funcione también el trabajo se tiene que expresar como potencia, como watt. Bien, la idea del costo del transporte es
de abandonar el tema de potencia y dividir todo para la velocidad. Dividir todo para la velocidad para obtener lo que se llama costo de transporte en joule por metro, y generalmente se normaliza también por la masa. Entonces, joule por kilogramo por metro. O sea que sería una energía gastada para mover, para desplazar un kilo de masa por un metro. El concepto de costo de transporte se desarrolló de esta forma porque la finalidad de una locomoción es ir en algún lado. Para un animal es ir, por ejemplo, desde el lugar donde el animal descansa hacia el lugar donde el animal come, por ejemplo. Y para nosotros es ir desde nuestra casa al trabajo, por ejemplo, o a tomar un bus, ¿no? Entonces la finalidad es cubrir una distancia. Por eso se desarrolló el costo del transporte en esta forma. Y el costo metabólico del transporte, entonces, se obtiene restando el consumo de oxígeno basal, que no es basal en la cama, es un consumo de oxígeno que se mide generalmente en posición, para la locomoción se mide en posición quieta, pero de pie, en ortostasis. Se resta desde el consumo de oxígeno total durante la tarea locomotora, se divide para la velocidad y se multiplica para un equivalente energético, o sea, un equivalente que nos cuenta cuántos joules de energía corresponden a tantos mililitros de oxígeno consumado. Bien, por supuesto, el costo del transporte se divide por la velocidad, entonces se mide generalmente el costo de la locomoción a velocidad controlada, ¿no? Sobre cita caminadora. Bien, entonces, el costo del transporte, esto es un trabajo del INEGI del 99. Tenemos los datos de los humanos, acá, y de los cuadrúpedos, en este caso un caballo, acá, y marcha, al patrón muy parecido, ¿no? Sabemos que la marcha tiene un costo mínimo de transporte en una velocidad intermedia, que generalmente es muy cerca, casi coincidente con la velocidad autoseleccionada de cada uno. El trote y la carrera tienen así, para que empiezan a velocidad más alta, y bueno, para el hombre termina con la carrera, y para los cuadrúpedos sigue con el galope. O sea, el galope tiene un costo por metro recorrido que es parecido al costo del trote, pero permite de ir más rápido. En los bípedos lo que pasa, acá tenemos datos viejos que después medimos otros. Esos son datos preliminares de costo del skipping, o sea, del galope bípedo. O sea que tenemos una diferencia grande. Si en los patrones simétricos tenemos, a pesar de la diferencia en valor del costo de transporte, pero tenemos más o menos un andamento, un patrón similar. Para el galope, para este patrón asimétrico, tenemos un costo muy alto en los bípedos, en los humanos, y un costo inferior en los cuadrúpedos.
el que permite que un cuadrúpedo, un gato, un perro, un caballo, pueda utilizar el galope para ir muy rápido. Y nosotros utilizamos el galope solo en algunas particularidades. Los niños, cuando bajamos escaleras, por ejemplo, hacemos este patrón asimétrico. Y también, no sé, en Uruguay no hay montañas, pero en Italia sí. O sea, corriendo en un gradiente en montaña, bajando, generalmente se empieza a hacer estos saltos un poco asimétricos que se parecen al galope. Bien, y como dijo el profesor Felipe, en la conclusión trabajé en algunos proyectos también en microgravidad, en gravedad reducida. Hicimos ese trabajo con Gaspar Pavel, que fue el trabajo de doctorado, y con Alberto Minetti, con el profesor Minetti, y publicamos este trabajo, skipping versus running, o sea, skipping versus la carrera. El skipping puede ser un patrón que se vuelve a seleccionar en los bípedos en condiciones de hipogravedad. Entonces hicimos medidas con un simulador de gravedad reducida, con elásticos y cosas, y bueno, y los resultados son que efectivamente el galope, estas líneas acá, que en la gravedad normal de la Tierra tiene un costo mucho más elevado que la carrera, desde acá. Cuando se baja la gravedad va a tener un costo que de alguna forma se parece al costo de la carrera y puede llegar a ser conveniente. ¿Por qué puede llegar a ser conveniente? Hicimos algunas hipótesis, y una es que, por ejemplo, un patrón asimétrico como el galope puede ser más estable al respecto de un patrón simétrico como la carrera, en particular en los bípedos, pero también en los cuadrúpedos. ¿Por qué? Porque en la carrera, si pensamos, ¿no?, cómo es la mecánica de una carrera, siempre hay solo un pie en apoyo, ¿no? El otro está en vuelo. O sea que si hay una perturbación, algo que pueda influenciar el hombre, el bípedo, solo se puede manejar con un pie en apoyo. Y eso puede ser puede llegar a ser inestable. En el galope hay siempre una fase de doble apoyo que puede ser útil para, por ejemplo, corregir, hacer correcciones en la dirección de desplazamiento. Y entonces en algunas situaciones, por ejemplo, bajando una montaña, bajando escaleras, en condiciones de gravedad reducida, puede favorecer este patrón asimétrico respecto del patrón simétrico. Bien, ya dije, ¿no? El profesor Minetti describió el skipping como un tercer paradigma de la locomoción, y dijo en este trabajo que la asimetría del galope y del skipping unilateral puede ser la llave, ¿no?, de esta diferencia en costo energético, diferencia en elección del tipo de patrón.
por ejemplo, ¿no? Dijo siempre en este trabajo que el skipping era utilizado para, bueno, para bajar escaleras, como dice, y también para doblar algunas veces, ¿no? Se hacen algunos pasos asimétricos de este tipo. También se describió el modelo mecánico del skipping y se describió como una mezcla del modelo mecánico de marcha y de carrera, ¿no? Sabemos que el modelo mecánico de la marcha es como un péndulo invertido, ¿no? Tenemos esta oscilación del centro de masa en cada paso, una doble oscilación en el ciclo de marcha, y un modelo de masa resorte, o sea, como en la carrera, como siempre tenemos un salto en cada paso, dos saltos para el ciclo de carrera, y donde las piernas funcionan un poco como un resorte y la masa sería la masa corporal. Y el skipping se describió como un modelo intermedio. Bien. Lo que pasa también, estos son datos que medimos acá en Uruguay, que a pesar de la diferencia en costo metabólico, la energía mecánica no es muy diferente. O sea que aparentemente se tiene un costo metabólico muy elevado para obtener el mismo resultado mecánico. O sea, la energía mecánica es la energía del centro de masa que se desplaza y no es muy diferente entre un skipping y una carrera. Bien, entonces empezamos un nuevo abordaje de este tema con mi estudiante de doctorado, Germán, y abordamos el tema desde el punto de vista de cómo los músculos trabajan en los patrones asimétricos. Y el dato, el trabajo entonces es un trabajo de sinergias musculares, de análisis de sinergias musculares. Y bueno, ya escuchamos ayer por el profesor Carlos, ¿no? Algunas cosas, entonces no lo voy a repetir, pero se colecta la electromiografía de diferentes músculos y a través de un proceso de reducción, ¿no? de matrices factoriales no negativas, se llega a dos cosas: módulos de sinergia, donde cada músculo tenemos diferentes módulos a partir de, por ejemplo, 8 músculos, podemos tener 4 módulos, entonces una reducción de mitad, y donde cada músculo tiene su peso relativo en cada uno de los módulos, y tenemos un patrón temporal, o sea, sabemos dentro del ciclo de marcha cuándo estos módulos se activan. Los resultados que submitimos ahora en un paper son que los módulos se comparten entre las dos piernas del skipping, el trailing y el leading, y también se comparten, o sea, tenemos los mismos módulos para marcha, carrera, skipping, trailing y leading. Había un precedente trabajo del grupo de Ivanenko, como nombró el profesor André, no, de Carlos. Tenemos antecedentes, trabajos del grupo de Ivanenko de la Universidad de Roma, que identificaron mismos módulos para marcha y carrera, y nosotros tenemos, o sea, agregamos el dato del ski. Lo que es diferente son los patrones temporales de activación de los diferentes músculos. O sea, que los músculos se agrupan de la misma forma,
pero en el skipping tenemos un desarrollo temporal diferente. Ivanenko también describió un patrón de skipping bilateral en 2008 y describió dos picos en el módulo 1, ¿no? Porque detectó estos dos picos y lo describió como un doble pico en este módulo. En realidad, porque en el skipping bilateral él midió solo un lado del cuerpo y en el skipping bilateral la pierna derecha en un paso actúa como leading, en el otro paso actúa como trailing. Entonces hizo un poco una mezcla. Nosotros hicimos una medida bilateral en un skipping unilateral para tener exactamente la división en los dos papeles de las dos. Bien, voy un poco rápido en esta última parte. Ya le conté que en el galope tenemos un galope derecho y un galope izquierdo. Esta asimetría se refleja en la manera en la cual los animales doblan, por ejemplo. Porque cuando doblan los cuadrúpedos galopando, es conveniente tener el líder en la parte interna de la curva. Hicimos un trabajo también con caballos de carrera, ahora no voy en los detalles, ¿no? Ya estamos un poco largos, pero esos son datos de costo, de transporte, estimado a partir de la frecuencia cardíaca, donde notamos una diferencia cuando con los caballos podemos entrenar los caballos para hacer un galope equivocado. O sea, podemos entrenar un caballo a doblar a la derecha con el líder izquierdo, lo que se llama galope equivocado, galope, no sé bien cómo es, en italiano sería galope rovescio, o sea, con el líder equivocado. Se pueden entrenar los caballos a hacer el galope de esta forma, pero su costo metabólico va a ser mucho más alto. Entonces la asimetría sí influye en el costo metabólico en este caso. Eso es. El doctor Gaspare Pavei está tratando de hacer un galope en círculo, un skipping en círculo. Hicimos algunas pruebas con el grupo de Pavei y de Minetti y bueno, todavía no se comprobó, o sea, aparentemente en los bípedos eso no pasa, o sea que se puede hacer un skipping doblando a la derecha con el líder derecho o con el líder izquierdo sin tener una diferencia, o al menos hasta ahora no encontramos una diferencia significativa. Bien, terminando, voy a hablar rápidamente de algunos índices de simetría, ¿no? Ya el profesor André habló al respecto, entonces solo voy a subrayar dos, que fue el trabajo de doctorado de la doctora ingeniera Elena Seminati, que trabajó también en el grupo del profesor Minetti. Y bueno, un índice de similitud anatómica que se describió como un coeficiente normalizado de correlación cruzada entre estructuras derecha e izquierda, y Edwards midió eso a través de técnicas de resonancia magnética, y un índice de simetría dinámica que evalúa la simetría del desplazamiento del centro de masa de la curva de Lissajous que presentó el profesor André ayer.
Y eso, ¿no? ya conocen este trabajo, que fue el movimiento del centro de masa, la descripción del movimiento del centro de masa en la locomoción humana y animal a través de estas curvas de Lissajous, o sea que se mide el desplazamiento del centro de masa y se reconstruye a través de una ecuación paramétrica con técnicas de análisis de Fourier y se reconstruye la trayectoria del centro de masa. La misma cosa la hicimos con el profesor Minetti sobre la locomoción de las arañas. O sea que este es el desplazamiento del centro de masa de un ciclo de marcha de arañas, spiders, no snakes, spiders. Y bien, y acá tenemos un ejemplo de las tres ecuaciones paramétricas que resultaron. Esto es un ejemplo de desplazamiento del centro de masa en una marcha y una carrera humana, ¿no? O sea, son bastante simétricos, pero entre derecha y izquierda también podemos detectar asimetrías y fue el trabajo de Elena. Esa es como se presenta el desplazamiento del centro de masa de un galope bípedo, de mosquito. Totalmente asimétrico, ¿no? Tenemos, bueno, acá corresponde con trading y leading, ¿no? Tenemos una asimetría, esta es la dirección de progresión de marcha, tenemos una asimetría bilateral y también una asimetría antero-posterior. Lo mismo pasa en las tarántulas. A pesar que sea un animal que no parece simétrico totalmente, su desplazamiento es muy asimétrico. Asimétrico también en el sentido bilateral y en el sentido antero-posterior. Para cerrar, porque ya el tiempo se está agotando, en este trabajo de Elena se midió a través del índice de simetría anatómica y también dinámica, o sea, como desplazamiento del centro de masa, se evaluaron algunos atletas de carrera y bueno, el resultado que un poco sorprendió fue que en realidad las asimetrías no tenían influencia sobre el costo metabólico. O sea que asimétricas ranas, o sea, corredores asimétricos, se mueven de forma asimétrica al mismo costo metabólico. Es un poco y se explicó eso en este artículo de Elena, también con Alberto Minetti, se hizo una hipótesis, o sea que de alguna forma, durante la locomoción, el cuerpo pueda compensar algunas asimetrías de forma que la eficiencia total de la locomoción no sea afectada. Pero es un campo donde sería bueno seguir investigando. Es un poco el mensaje. Eso ya lo vimos ayer de la simetría de Wood. Y bien, entonces, bueno, a pesar de la simetría bilateral de los animales, permanece un nivel de asimetría morfológica. Hablamos de patrones simétricos y asimétricos. Existen asimetrías anatómicas y otras relacionadas con la mecánica del movimiento, ¿no? Asimetría de fuerza, asimetría dinámica. En los cuadrúpedos, debido al desarrollo del eje antero-posterior,
las asimetrías respecto del plano satelital son más evidentes y también su efecto sobre la locomoción, o sea, este diferente costo en nublado. La paradoja, o sea, una posible paradoja, es que las asimetrías parecen afectar más de lo esperado los patrones de locomoción asimétrico que los simétricos. O sea que en el trabajo de Elena tenemos el mismo costo, y ya termino, tenemos el mismo costo para los diferentes patrones y en los caballos tenemos algo diferente. ¿Ya? Muy bien. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu charla. Creo que, bueno, a mí me encantó, no sé a ustedes, pero este tema de asimetrías a mí me encanta, creo que a André también. Entonces ahora tenemos tiempo para preguntas y yo voy a, y si necesario te ayudo con la traducción para el portugués para el español. Sí, yo lo sé. Bom, pessoal, perguntas, comentários, dúvidas, sugestões, fiquem à vontade. Professor André. Bom dia, professor Carlos. Parabéns pela palestra. A minha dúvida é a seguinte: eu trabalhei um pouco no meu doutorado, foi com cavalos também, com marcha. Nós temos no Brasil uma raça chamada manga larga. O Machador conhece? Manga larga, que se chama. Ele tem alguns padrões de marcha que a gente chama lá marcha picada, os membros lateralizados, que ele faz contato com o membro anterior e posterior do mesmo lado, e marcha trotada, que é em diagonal. Então são dois padrões distintos dentro da mesma raça. Nesses estudos envolvendo custo metabólico, houve algum interesse em algum momento de por que eles adotam esses determinados padrões? Então, eu tenho a mesma raça com dois padrões distintos, né, simétricos de forma diagonal ou simétricos de forma lateralizada. Sim? Já investigou algo a respeito? Tem... Sí, bueno, muito obrigado por la pregunta, es muy interesante. Sí, existen, ¿no?, diferentes patrones también de marcha. O sea, hay una marcha diagonal y una marcha lateral. Y se ha investigado bastante sobre el patrón mismo, pero no se llegó, por lo que pueda saber, no se llegó a distinguir. O sea, no se llegó a observar un diferente costo de los dos. Y todavía no se sabe bien por qué algunos animales eligen este tipo de marcha lateral o diagonal, o algunos que tienen los dos patrones. No, generalmente tenemos especies que eligen uno de los dos. Sabemos, por ejemplo, que muchas especies de cuadrúpedos, los felinos, eligen el patrón lateral. Y por ejemplo, tenemos los monos que se desplazan sobre cuatro patas, cuadrúpedos, que eligen de preferencia el patrón diagonal de marcha. Pero en realidad es un tema que merece profundizar. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Lo voy a hablar en portugués. Mi português não é muito bom. A minha pergunta seria, de um ponto de vista evolucionário,
existiria alguma vantagem em ter simetrias ou assimetrias? Então, essa seria a primeira pergunta. Sí, también, muy buena pregunta. Muy obrigado. Parece que depende un poco, ¿no? Porque yo he trabajado más desde el punto de vista de evolución, sobre la evolución de la locomoción cuadrúpeda con patas, ¿no? Entonces, hay también, bueno, el vuelo, la natación y también los snake que se desplazan sin patas. Por lo que es la locomoción terrestre con miembros, parece que en los cuadrúpedos este patrón asimétrico del galope tiene una ventaja, o sea que se logra tener una velocidad más alta con casi el mismo costo, entendido como costo de transporte, no como potencia. Y eso se debe también en los cuadrúpedos, porque también hemos visto que en los bípedos es muy diferente, se debe también en el papel que tiene la columna, o sea que pasar desde el salto de las patas posteriores al salto de las patas anteriores, la columna vertebral con su flexibilidad tiene un papel importante para lograr aumentar la velocidad. Entonces, en este sentido, sí, este tipo de asimetría creo que juega un papel importante en la evolución de la locomoción de alta velocidad en los cuadrúpedos. A segunda pergunta seria, se existe realmente, então, uma vantagem na questão assimétrica, nós temos um custo metabólico diferente para cada membro. Isso talvez seria, por um lado, uma desvantagem, mas, por outro lado, no caso de nós bípedes, nós teríamos a vantagem de podermos adaptar a nossa locomoção a diferentes tipos de perturbações ambientais. Então, isso seria, a assimetria seria uma grande vantagem. Estaria correto pensar assim? Sí, sí, estoy de acuerdo que, por ejemplo, las pruebas que tenemos, los ejemplos que tenemos en situaciones, cuando nosotros investigamos el tema de la gravedad reducida, pero hay también el tema de, por ejemplo, poco se sabe en realidad, poco se investigó. Ahora con nuevas tecnologías, quizá que se pueda, tenemos algunas ideas. Poco se sabe sobre la locomoción sobre terrenos inestables. Eso no se ha investigado mucho. Todo el tema del costo energético de la locomoción se hizo casi siempre, ¿no?, con cinta caminadora, treadmill y velocidad controlada, y con entonces condiciones que no son reales. Y entonces sí, yo creo que sí, que en condiciones inestables que a menudo encontramos en nuestra vida real, se podría tener una relación. Gracias. ¿Tenemos preguntas? Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que el calzado que utilizamos puede cambiar patrones a punto de tornar una marcha humana simétrica a asimétrica? Sí, sí. Ya sabemos que el calzado tiene un efecto importante en estos estudios. Entonces sí, yo creo que tiene
slides, né? Bom, aqui, fica. Hola, parabéns por la presentación. Una pregunta bien sencilla, pero creo que para mí es importante de la parte de entrenamiento. ¿De qué forma los trabajos y las investigaciones que fueron presupuestadas por usted tiene alguna condición en relación a un protocolo de entrenamiento para el padrón de marcha o locomoción de la corrida para los seres humanos? Sí, yo creo que se pueden pensar diferentes aplicaciones, por ejemplo, en el campo del deporte, donde desplazamientos no usuales, o sea, que no son de marcha o de carrera, son importantes. Estamos empezando una investigación sobre los desplazamientos laterales, por ejemplo, que son importantes en algunos deportes, en el básquet, en el fútbol. Y también se utilizan como método de entrenamiento en diferentes deportes. Y el desplazamiento lateral tiene cosas en comunes con el galope. Tiene un patrón, un papel diferente de las dos piernas, ¿no? En este caso sería una se comporta como delantera y una trasera, ¿no? Y sí, creo que se pueden traer así como insumos para el deporte. Gracias. Mais alguma pergunta? Professor Marcos? De que forma a fadiga neuromuscular altera as nossas simetrias e assimetrias? Bien, yo honestamente no he investigado mucho en esta parte, que es bien interesante también. Yo, para lo que leí, hay una influencia de la fatiga, no, sin duda. Pero o sea, no sabría dar una respuesta. No sabría dar una respuesta articulada sobre eso. Pero sin duda hay una influencia de la fatiga muscular sobre eso, el desarrollo de la función. Eu estava pensando nos movimentos circulares dos animais, por exemplo, né? Se haveria talvez algum aspecto de fadiga que possibilitaria os felinos, por exemplo, conseguir mais rapidamente, com menor fadiga, atingir a sua presa. Sí. Ahora que no pasa eso, porque no tuve tiempo de hablar mucho sobre esta parte, pero hicimos un trabajo que está relacionado con este tema, sobre caballos de carrera. En la carrera de caballos, los hipódromos tienen un sentido que puede ser horario o antihorario. Y acá en Sudamérica el sentido es casi siempre antihorario. En Europa la mayoría tienen un sentido horario. Y eso afecta bastante a los caballos. Porque para la simetría del galope y para la simetría de ellos también, hay caballos que se encuentran muy bien doblando a la derecha y se encuentran menos bien doblando a la izquierda, entonces esa es importante. Y también hay un tema que para la fatiga, ¿no? Siendo asimétrico también el patrón de fuerza, se fatiga más una parte galopando. Y entonces los caballos tienen que cambiar de mano, ¿no? Cambiar entre galope derecho y galope izquierdo cada tanto. Y lo que observamos es que
estos cambios son más frecuentes como aumenta la velocidad, porque como aumenta la velocidad, disminuye el tiempo de contacto, aumenta el tipo de fuerza, aumenta la fatiga. Y entonces, en las carreras de alta velocidad hay cambios de manos frecuentes. Y generalmente los caballos tienen, en el sentido antihorario, tienen la mano izquierda doblando y cambian la mano derecha en la recta. Cambian de nuevo a izquierda doblando y hacen eso para compensarlo. Mais uma. Ou então? Não. Obrigado pela apresentação. Minha pergunta é se uma marcha nas esteiras elas podem diminuir alguma assimetria existente, já que a esteira pode controlar, né, a velocidade. Imagina assim, cara. Se poder definir as medidas. Sí, Durante la marcha, mientras que yo marcho así. ¿no? Sí. Sí, yo creo que la cinta tiene una influencia. Sabemos que tiene una influencia sobre la velocidad. Por ejemplo, la velocidad autoseleccionada en la cinta caminadora es diferente, un poco diferente de la velocidad autoseleccionada en un desplazamiento normal, en un piso, y cambia también con la superficie. Y la cinta creo que pueda, sí, no pueda ser más simétrico, sobre la cinta, porque tiene que ir a una velocidad controlada, en un ambiente controlado, con una situación que favorece la simetría. Eu tive uma curiosidade nessa época que eu estava mais investigando sobre essa temática do gait, né? Trote, marcha, galope. Eu me lembro de um artigo bem denso, que o autor ele mostrou por osciladores harmônicos, era um modelo teórico, como é que esses padrões se manifestavam. Ainda há alguém que deu continuidade nessa linha de pesquisa tentando correlacionar esse custo de transporte com o modelo teórico, ou são dados experimentais geralmente que são apresentados ali, que manipula a velocidade e avalia o custo de transporte. Los datos que Sim. son datos experimentados. Mas o senhor tem interesse em trabalhar com modelos teóricos de osciladores harmônicos? Pode ser ou não uma vantagem para explicar o fenômeno? Sí, creo que sí. Tem algum estudo recente que foi realizado com essa finalidade? Eu só me lembro desse artigo, ele é bem da década de 90. Sí. También el profesor Minetti trabajó en modelos teóricos, más para el costo mecánico, para el trabajo mecánico, más para el costo metabólico. Pero sí, trabajos más recientes no recuerdo. Muito bem, muito obrigado, professor Carlos, pela excelente palestra. Palmas.